Y hay algo que mi mamá me enseñó, que nadie en el país sabe que dice, ni la para no necesita. O sea, yo aprendí lo que es el amor propio, porque yo no le voy a aguantar nada de eso. Menos de ni siquiera es como mi pareja, no sé. En esos audios podemos escuchar a Gabriela Alcaíno, una joven de 17 años que perdió la vida a manos de su exnovio en 2018. Su crimen dio pie para la aprobación de la llamada Ley Gabriela, la cual significó un gran avance en materia de violencia de género en Chile. Quédate hasta el final del video para conocer todo lo que sucedió. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso ocurrido en Chile que cambió por completo las leyes en el país. Es el caso de Gabriela Alcaíno. Acompáñenme a ver todos los detalles. Gabriela Alcaíno Donoso nació el 17 de mayo de 2001 en la Clínica Juan Pablo II en Santiago de Chile. Era hija de Carolina Donoso Campos y Fabián Alcaíno, y fue la primera nieta de la familia, por lo cual era la consentida de todos, en especial de su abuelo paterno Carlos y de su tío y padrino Rodrigo Alcaíno. Desde pequeña fue una niña muy alegre, aunque también la describieron como algo tímida. Eso sí, era muy cariñosa y se daba a querer con todo el mundo. La pequeña adoraba a sus padres, quienes se separaron cuando ella apenas tenía 5 años. Tras la ruptura del matrimonio, por razones que no han trascendido en los medios de comunicación, su padre se volvió a casar, esta vez con una mujer llamada Catalina Beas, con quien tuvo 2 hijos más. Pese a tener una nueva vida, Fabián siempre mantuvo una buena relación con su exesposa Carolina, y estuvo muy pendiente de Gabriela, quien adoraba a sus medio hermanos y también a todos sus primos. A pesar de la separación, la niña vivió una infancia muy feliz, rodeada del amor de toda su familia. Sin embargo, la felicidad se vio empañada cuando, siendo una adolescente de 15 años, comenzó una relación con un joven de 16, de nombre Fabián Cáceres Aravena, a quien de ahora en adelante llamaremos por su apellido Cáceres para no confundirlo con el padre de Gabriela. Como ya dijimos, Cáceres tenía 1 año más que Gabriela y asistía al mismo colegio que ella. Parecía ser un chico tranquilo y venía de una familia muy bien estructurada. Las personas que conocieron a sus padres decían que eran personas muy buenas, muy honradas y que pensaban que le estaban dando una buena educación a su hijo. Nadie se imaginaba que dentro de él tenía una persona muy diferente a la que todos creían que era, y es que se mostraba bastante tímido. Eso sí, muchas personas dijeron que nunca les veía los ojos cuando hablaba y pensaban que tal vez esto era porque estaba ocultando su verdadera identidad. Muchos otros pensaban que simplemente era un jovencito tímido y no le obligaban a expresarse. Las cosas en la relación con Gabriela en un principio fueron bastante bien, pero luego de unas semanas comenzaron a cambiar. Cáceres comenzó a controlarla y a alejarla de sus amigos. El tío y padrino de Gabriela le pidió en varias ocasiones que llevara al chico a su casa para conocerlo, pero no se sabe por qué este encuentro jamás se dio. El padre de Gabriela sí tuvo la oportunidad de hablar con Cáceres y le pidió que fuera un novio responsable y que cuidara a la chica. Él le prometió que la respetaría y que tendrían un bonito noviazgo, pero esto no fue así. Según comentaron los conocidos de Gabriela, él poco a poco la fue alejando de ellos. Quería saber dónde estaba, con quién estaba, que le respondiera rápidamente las llamadas y los mensajes, y también la hacía sentir muy mal. Tenía un tipo de violencia que era casi imperceptible para los demás físicamente, pero quienes conocían bien a Gabriela podían notarlo en sus actitudes. Ya no era la misma chica sonriente de antes. Si bien trató de dejar la relación en varias oportunidades, ella terminaba regresando con este chico. Hasta que 1 año después las cosas cambiaron. Después de 1 año de iniciada la relación, en el mes de octubre, a este jovencito lo acusaron en su colegio de haber abusado de 2 compañeras de clase durante una fiesta. No se pudo comprobar nada al 100% porque el caso no llegó a tribunales. Pero eso sí, él fue expulsado de la institución y no pudo terminar sus estudios de manera presencial. Para poder terminar los estudios tuvo que presentar unos exámenes por libre.
Este suceso hizo que Gabriela poco a poco se fuera alejando de él, pero Cáceres no la dejaba. Seguía insistiendo en verla, la perseguía e incluso iba a su casa. Ella, como les digo, poco a poco trató de alejarse de él y hasta cierto punto lo logró. Trató de olvidarse de esa relación tan tormentosa y comenzar a prepararse para su examen de acceso a la universidad, pero Cáceres seguía insistiendo y cada vez la buscaba más y más. En algunos periodos la dejaba de buscar y luego seguía buscándola con mucha insistencia. Gabriela estaba muy presente en otras cosas. Su padre acababa de enviudar. A su madrastra le había quitado la vida un peluquero de origen dominicano que era su vecino, luego de una disputa, y el hombre se había quedado muy deprimido con sus 2 hijos. Gabriela y su madre siempre lo apoyaron y estuvieron presentes para él. Durante los meses siguientes, Cáceres siguió acechando a Gabriela. La interceptaba, saltaba la reja de su casa, se aparecía en los lugares donde estaba y le hacía escenas de celos. La chica le contó lo que pasaba a un par de amigas. En un audio en una aplicación de mensajes que posteriormente salió a la luz, les dijo que ya no aguantaba más los malos tratos de Cáceres y que no estaba dispuesta a permitir que él le pusiera una mano encima. Aunque Gabriela había tratado por todos los medios de escapar de la relación y tomó ciertas precauciones, como ir al trabajo de su madre para esperarla y tratar de estar siempre acompañada por amigos, tenía miedo, ya que no se sentía segura en ninguna parte, pues Cáceres se le aparecía por todos lados. La mayoría de sus familiares ignoraba lo que la jovencita había estado viviendo en los últimos meses. Para mediados de 2018, a la joven de 17 años le quedaban pocos meses para terminar sus estudios. Estaba entre sus planes estudiar la carrera de periodismo, igual que su tío Rodrigo, o tal vez declinarse por publicidad. Si le iba mal en las pruebas de acceso, haría un curso preuniversitario durante el año siguiente. Ella tenía una vida llena de sueños y proyectos que lamentablemente no llegaron a concretarse. El último día que la familia Alcaíno compartió con Gabriela y Carolina, su madre, fue el domingo 10 de junio de 2018. Durante la mañana de ese día, el padre de la joven la llevó al examen de la universidad. Al terminar, la recogió, y durante el camino de regreso aprovecharon para comentar las eventuales opciones que manejaba Gabriela, una vez se graduara. Periodismo o publicidad, como ya dijimos, no estaba claro por cuál se inclinaría, pero sí estaba segura de querer seguir sus estudios universitarios. También le dijo a su padre que quería estudiar para tener un nivel de vida alto y ayudar económicamente a su madre. Esa misma noche todos se volvieron a ver: Rodrigo, Fabián, Carolina y Gabriela, además de una treintena de familiares que se reunieron en una casa para celebrar los 81 años del abuelo paterno de la joven. Hicieron una fiesta, donde todos tenían la costumbre de llevar algo de comer. A Gabriela, si bien se le veía bien, también notaron que estaba un poco pensativa. Durante la reunión familiar jugó con sus primos, se tomó fotografías y estuvo compartiendo con todos. Su tío Rodrigo le preguntó cómo estaba, y ella le contestó con una especie de suspiro y media sonrisa. Le dijo que sobreviviendo. Esta respuesta dejó al hombre algo intranquilo, pero pensó que no era el momento ni lugar para presionar a la joven por lo que estaba pasando. Seguramente cuando ella quisiera se lo iba a contar y podrían conversar. Luego de eso se despidió de ella. También lo hizo su padre, quien le dio un beso en la frente y le dijo que era lo que más amaba en la vida. Ese fue el último día que la familia vio con vida no solamente a Gabriela, sino también a su madre, porque el 11 de junio en la madrugada Cáceres decidiría quitarle la vida a su exnovia, y como un hecho colateral también le quitó la vida a la madre de la jovencita. Él esa madrugada salió a las 4 de la mañana de su casa con un cuchillo oculto en su ropa. Fue hasta la casa de Gabriela donde saltó la reja para el jardín. En ese momento Carolina, la madre de la joven, escuchó un ruido y decidió abrir la puerta que daba al jardín para ver qué estaba sucediendo. En ese momento fue sorprendida por Cáceres, quien comenzó a atacarla con el cuchillo. Le hizo un total de 31 heridas con el arma blanca en diferentes partes de su cuerpo. Una vez vio que la mujer estaba sin vida, comenzó a buscar a Gabriela por toda la casa. La jovencita ya había escuchado los ruidos y había hecho una llamada al número de emergencias. Esta llamada duró 4 minutos, pero no la ayudó mucho, ya que él la encontró mientras ella bajaba las gradas. Le quitó el teléfono y colgó la llamada. Abusó sexualmente de ella y luego la hirió con el arma blanca hasta quitarle la vida. Una vez se dio cuenta que ella también ya no respiraba,
tomó los 2 cuerpos y los llevó hasta la cocina. Allí él dejó algunas manchas de sangre de sus zapatos. Cáceres trató de limpiar la escena como pudo, y luego subió al baño también para limpiarse él. Quería quitar de su ropa todos los restos de sangre, pero cometería un error y dejaría restos de la sustancia en sus zapatos. Eso sí, él se fue de la casa tranquilamente. En ese momento nadie se dio cuenta de lo sucedido. Siguió su vida normal e incluso publicó una fotografía en Instagram de él tocando la guitarra. El doble crimen fue descubierto hasta 2 días después, la mañana del 12 de junio. Ese día, cerca de las 10 de la mañana, el tío de Gabriela, Rodrigo, quien tenía 48 años en ese momento, recibió un mensaje a través de una aplicación de mensajería instantánea mientras estaba en su oficina. Le escribía a Marcela, una amiga y compañera de trabajo de Carolina, extrañada por su ausencia. Según la mujer, Carolina no se había presentado a trabajar. Algo preocupado, Rodrigo llamó a su hermano Fabián de 46 años, pero él tampoco sabía nada de la mujer y su hija. Esa ausencia le pareció algo extraña e inusual, y todavía peor cuando se enteró de que Gabriela no le había mandado una felicitación de cumpleaños a uno de sus hermanos menores. Lo que hicieron fue empezar a comunicarse entre ellos para ver si alguno tenía noticias de madre e hija. Incluso llamaron al colegio de Gabriela para saber si estaba en clases, pero nadie le contestó. Al no recibir respuestas, el hombre llamó nuevamente a su hermano, quien decidió salir de su trabajo hacia la casa donde vivían. En el camino, Fabián intentó comunicarse con ambas, pero tampoco obtuvo respuesta en ninguno de los celulares. Luego de varios intentos, logró comunicarse con alguien en la escuela de su hija para saber si había asistido ese día a clases. Al recibir la noticia de que su hija no estaba en el plantel educativo, su angustia se acrecentó. Poco antes de llegar a la residencia, deseó que la ausencia de ambas se debiera a que no habían salido de casa, estaban enfermas, o tal vez que se hubiesen ido de viaje porque estaban cansadas. En el mejor de los casos, pensó que Gabriela podía haber tenido alguna emergencia, y que ambas tal vez estaban en la consulta de algún doctor, pero al llegar al inmueble, todo cambió. Fabián se dio cuenta que el vehículo de su exmujer todavía estaba en la puerta de la casa, y eso le dio un presentimiento muy malo. Tenía un juego de llaves, una copia tanto de la puerta de la entrada como de la puerta de la cocina que daba al jardín, pero no quiso utilizar ninguna. No quería entrar a la casa ya que sentía que se iba a encontrar con una escena que jamás se iba a borrar de la mente. Llamó a su hermano para contarle la situación y le dijo lo nervioso que estaba. No sabía bien qué hacer, cuando de repente una vecina se le acercó y le dijo que habían escuchado unos gritos durante la madrugada anterior, pero que no le habían puesto mucho caso porque pensaban que era una pelea nada más, y que luego de unos minutos los gritos habían cesado y todas las personas que habían escuchado se fueron a dormir. Esto puso al hombre todavía más nervioso. Le colgó a su hermano y decidió llamar a las fuerzas del orden. Le dijeron que enviarían una patrulla. Como dato, esta patrulla tardó más de media hora en llegar al lugar. Él volvió a llamar a su hermano, quien estuvo del otro lado de la línea durante todo el tiempo que tardaron las autoridades en llegar a la casa. Una vez estuvieron presentes los agentes en el lugar, el hombre trató de abrir la puerta principal de la casa, pero estaba muy nervioso y comenzó a confundir las llaves. En un primer intento en la cocina no pudieron abrir, así que fueron a la puerta principal. Eran las 10:50 de la mañana. Rodrigo seguía el teléfono, rígido, soportando apenas la tensión de escuchar los intentos por abrir la cerradura. En cuanto se abrió la puerta, al ver la escena que ofrecía el comedor de la casa, uno de los oficiales le gritó a su compañero en tono agitado que llamara a una ambulancia. Pero la respuesta del otro funcionario cerró cualquier espacio de dudas. Ya no había nada que hacer. Ambas mujeres tenían más de 24 horas de fallecidas. Por el hombro del policía, Fabián pudo ver los cadáveres de su hija y su exesposa, acostados uno encima del otro en el suelo del comedor. En ese momento su mundo se partió en dos. Con la respiración entrecortada le describió a su hermano la escena por teléfono. Rodrigo se negaba a creer que estuvieran muertas. Por un momento pensó que quizá la ambulancia podía llegar a tiempo y aún se podía hacer algo, pero lamentablemente les dijeron que ya no se podía hacer nada. Minutos después la casa estaba llena de patrullas y de un grupo de vecinos curiosos. También Rodrigo llegó a la escena. La frase "aquí sobreviviendo" de su sobrina en el cumpleaños de su abuelo cobró total sentido en ese momento para él. En medio de la gente divisó a su hermano, quien estaba siendo interrogado por los agentes.
quien en un primer momento fue considerado el sospechoso del horrible crimen. Minutos después, Fabián estaba sentado en la parte de atrás de una patrulla y tuvo muchas ganas de ir al baño. Él trató de abrir la puerta y se dio cuenta que estaba encerrado. Fue allí que comenzó a pensar que la policía quería culparlo del crimen. Comenzó a golpear la puerta del vehículo policial para que lo dejaran salir. Uno de los agentes se le acercó y de mala gana le preguntó qué quería. El hombre le dijo que necesitaba ir al baño, y el agente le respondió que él no tenía permiso para hacer nada, ni siquiera para ir al baño. Y comenzó a interrogarlo, le comenzó a hacer distintas preguntas. El hombre estaba muy nervioso. Él simplemente quería ir al baño y sabía que él no tenía nada que ver con el crimen de su hija y su exesposa. Llegó un oficial de más alto rango y comenzó a preguntarle qué estaba pasando. De nuevo le dijo que quería ir al baño. El oficial simplemente lo increpó diciéndole que si tenía las llaves de la casa, ¿por qué no había entrado? A lo que el hombre le contestó lo que nosotros ya sabemos, que estaba muy nervioso y que no quería entrar y encontrarse con una horrible escena. Al final accedieron a dejarlo ir al baño con otro agente, pero cuando volvió lo siguieron interrogando como si pensaran que él tenía algo que ver. En ese momento, como les digo, era el principal sospechoso de lo que había sucedido, y nadie de los agentes que estaba allí pensaba que alguien más podía haber hecho eso. No tenían ni idea que el culpable no estaba en ese lugar. Y es que desde un primer momento las autoridades descartaron el robo como posible móvil, pues en la casa estaban todas las pertenencias de valor. Todo hacía pensar que se trataba de un crimen violento y con ensañamiento, ya que las dos tenían muchas heridas de arma blanca. Además de eso, ya se sabía que Gabriela había sido abusada sexualmente. En medio de todo lo que estaba pasando Fabián en su interior, un oficial se le acercó y le preguntó si sabía la dirección del exnovio de su hija, pues de entre la muchedumbre, un vecino y amigo de Gabriela se había aproximado a la policía que realizaba las pesquisas y contó lo que había pasado entre la adolescente y su exnovio. También dijo que unos días antes habían tenido una discusión, en la cual él le dijo que si no estaba con él, no estaría con nadie más. Inmediatamente una comisión policial fue hasta la casa de Cáceres acompañados del padre de Gabriela, pero no encontraron a nadie en el lugar, algo que desde un primer momento les pareció bastante extraño. Los agentes también se acercaron al hombre diciéndole que ya tenían pruebas de que él no estaba involucrado en el hecho. Le dijeron que ya no era sospechoso y que se podía marchar para que ellos siguieran con la investigación por el doble crimen. Les habían mostrado a las amigas de Gabriela unos mensajes de audio que ella les había enviado en un grupo, donde les decía que este chico la estaba tratando mal y también se quejaba de la mala relación que tenían. Con estos audios él pasó a ser el principal sospechoso de los hechos y comenzó la policía a buscarlo de manera desesperada. Esa misma noche, mientras compañeros y familiares de Gabriela realizaban una vigilia con velas tanto en honor de ella como de su madre, la policía detuvo a Cáceres. En un principio del interrogatorio, el joven negó su participación en los hechos, pero luego confesó el doble crimen. A la mañana siguiente, el miércoles 13 de junio, mientras Fabián ofrecía una entrevista a un medio de comunicación local, comenzó a correr la noticia de que el principal sospechoso era el exnovio de Gabriela, y que además ya había confesado la autoría de los hechos. El comisario de la PDI confirmó la información a través de una rueda de prensa, y también señaló que en la escena se habían encontrado múltiples evidencias biológicas y físicas, que habían coincidido con algunas prendas halladas en la vivienda de Cáceres, las cuales demostraban su responsabilidad en los hechos. El funcionario señaló que aunque en un principio el joven se negó a entregar datos, luego de llamar a su familia terminó por confesar y entregar antecedentes de cómo le había quitado la vida a Gabriela y su madre. Según la investigación, en la casa del acusado se encontraron un par de zapatillas de la marca DC, lavadas y húmedas. El peritaje posterior arrojó que tenían resto de sangre de ambas víctimas. También se encontró ropa en la lavadora y un cuchillo con la punta rota que era compatible con las heridas que tenían ambas mujeres. Ese mismo día, Fabián y Rodrigo tuvieron que ir a reconocer los cuerpos de las dos al servicio médico legal. Por el lado de Carolina fueron su padre Ricardo y su vecino Héctor. Rodrigo, que no quería participar de esta etapa, cumplió con el favor solicitado por su hermano y lo acompañó. A través de un vidrio reconocieron a ambas. Luego se realizaron las honras fúnebres. Ellos se pudieron despedir físicamente de Gabriela, pero de Carolina no,
porque el cajón estaba cerrado debido a las diversas heridas que tenía. La mujer había recibido muchos cortes en la cara, por lo cual nadie pudo ni siquiera acercarse al cuerpo. El velatorio se extendió más allá de la hora de cierre del lugar. Cientos de personas acudieron a la parroquia San José Benito Cotolengo, ubicada en camino a Melipilla. Todo esto para despedirse de Gabriela y Carolina. Ahí 3 compañeras del colegio le comentaron a Fabián sobre los audios que habían reforzado la culpabilidad de Cáceres. El viernes 15 de junio se realizó el funeral para darles el último adiós. Al final de la misa, Fabián levantó la cabeza y la giró por primera vez para mirar a la concurrencia. En la iglesia no cabía ni una sola persona más. Los carabineros cerraron las calles para que el cortejo fúnebre pasara. La fila de autos era interminable. La noche anterior, Fabián había pensado en preparar un discurso para su intervención, pero estaba cansado y además pensaba que lo mejor era que todo saliera verdaderamente de su corazón, por lo cual prefirió improvisar. Dio gracias a todas las personas que de una u otra forma se habían hecho presentes. El mismo día en que los familiares de las mujeres las despidieron a ambas, en el Juzgado Noveno de Garantía de Santiago, el Ministerio Público formalizó a Cáceres por el cuasidelito de homicidio con alevosía en el caso de la madre de Gabriela y por homicidio con violación en el caso de la jovencita. En la audiencia de formalización, el fiscal José Solís presentó como parte de las pruebas en contra del imputado los audios que, como sabemos, las amigas de Gabriela le habían entregado. A pesar de que la familia de las víctimas solicitó en un comienzo que el hombre fuera formalizado por el delito de femicidio, como se le llama en Chile, la Fiscalía detalló que bajo la ley que regía en 2018, el hecho no era considerado bajo esa figura, ya que según la legislación chilena, solo se consideraba este delito si el crimen era cometido entre quien haya sido o era cónyuge o conviviente, dejando fuera otro tipo de relaciones como el noviazgo, que era lo que tenían Gabriela y Cáceres porque jamás habían vivido juntos bajo el mismo techo. Debido a la inexistencia de esta condición, la acusación decidió que el hombre sería juzgado por asesinato con varios agravantes, lo que le podía conllevar una pena mínima en la cárcel de 15 años. Adicional a esto, su abogado defensor trató de mencionar su intachable comportamiento hasta ese día, como parte para poder atenuar y poder dar a entender que él era un buen chico. El juez lo envió a prisión preventiva y le dio a la acusación y a la defensa un plazo de 6 meses para que pudieran armar sus alegatos y presentarlos en el juicio. Se pidió que este chico fuera a casa para pasar ahí su prisión preventiva por parte de su defensa, pero esto no se concedió. Para las personas que conocían a Gabriela y a su madre, el hecho de que el caso no se juzgara como un femicidio comenzó a resonar en sus cabezas. Era algo que no podían creer. Todo esto apuntaba a que el chico había hecho esto por celos a su expareja porque ella ya no quería saber nada de él, y que había atacado a su madre porque sabía que era una persona que no podía defenderse. El padre de Gabriela fue el más afectado en todo esto. Él comenzó a pensar qué había pasado con la justicia que no actuaba a favor tanto de su hija como de su exesposa. Incluso recordó que el fiscal dijo que Gabriela no se había defendido, y él sintió que le estaban echando la culpa. Comenzó a pensar en todo esto y creyó que tenía que hacer algo para cambiar lo que estaba sucediendo. Desde ese día, Fabián junto a su hermano Rodrigo encabezaron la batalla por la llamada Ley Gabriela, para ampliar la tipificación de femicidio, es decir, que se considerara como autor de este delito quien le quitara la vida a una mujer, y no solo cuando se tratara de su cónyuge o conviviente. Si bien en el año 2010 ya se había promulgado en el país la ley de femicidios, momento en el que también se creó la figura de ese nombre y cuya normativa permitió las condenas a los agresores, también se entregaron medidas que irían en apoyo a las víctimas, entendiendo la situación de riesgo, como órdenes de alejamiento. Sin embargo, el tiempo fue revelando algunas fallas en esta ley, como el hecho de que reducían la violencia a los casos en los que había un círculo íntimo, como ya dijimos. La modificación de dicha normativa se volvió un tema reiterativo por parte de familiares y amigos de Gabriela y Carolina, quienes con el apoyo de diversos colectivos de mujeres y con el acompañamiento legal del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, realizaron distintas manifestaciones para ser escuchados. De esta forma, el 30 de junio de ese año, la entonces ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla,
escuchó a los familiares de las víctimas. Ella dijo que iba a estudiar la propuesta de ley llamada Ley Gabriela, cuya iniciativa era solventar la principal falencia para la ley del femicidio. El proyecto definía legalmente el noviazgo como una relación de estabilidad entre dos personas, pese a no convivir bajo el mismo techo. De aprobarse el nuevo proyecto, todas las víctimas asesinadas por sus parejas que no mantuvieran convivencia podrían recibir justicia bajo la modalidad que incluía penas máximas de presidio perpetuo calificado, lo que impediría que los autores de estos delitos pudieran postular a la libertad condicional antes de cumplir 40 años de condena. Dicho proyecto contó con el apoyo de voces que desde el feminismo eran críticas con la segmentación de las normativas que abordaban la violencia de género en Chile. Entre ellas estaba Soledad Rojas, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, quien apuntó el error que implicaba abordar el femicidio únicamente desde un punto de vista afectivo. A su juicio, eso significaba que el Estado chileno solo consideraba la violencia contra las mujeres en un ambiente de relaciones íntimas. Para la activista, la violencia contra las mujeres ocurría tanto en el mundo privado como en el público, y en el caso de Gabriela consideró absurdo que no se hubiese tipificado como femicidio, pues claramente había sido el asesinato de una mujer a raíz de su condición de género. Por otro lado, contemplando la situación de Carolina, la representante de dicho organismo dio a conocer los resultados de un estudio realizado en 2014, el cual ampliaba el concepto de femicidio, reconociendo otras formas asociadas de violencia hacia las mujeres. Una vez se supo que los familiares de Gabriela estaban tratando de introducir la ley, se desarrollaron a lo largo de Chile distintas movilizaciones. A raíz de esto, luego de haber transcurrido más de un año de los hechos, el gobierno decidió darle urgencia a este proyecto de ley, el cual fue aprobado en agosto de 2019 por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género del Senado, y quedó a un paso de hacerse realidad. Para los familiares de Gabriela, esto era un gran avance, para evitar que se volviera a repetir la historia. Para el padre de la joven estaba claro que la ley no le devolvería a su hija, pero sí ayudaría a muchas otras mujeres que podían ser víctimas como ella. Dicho proyecto abarcaba 14 modificaciones en el Código Penal, todas planteadas por el Ejecutivo. Esto para ampliar la figura del femicidio a cualquier asesinato de una mujer con motivos de odio, menosprecio o abuso por causa de género, sin importar la relación con el asesino. También establecía distintos agravantes especiales como la alevosía o el ensañamiento, que la víctima tuviera alguna discapacidad o que fuera menor de 18 años, entre otras. Mientras se esperaba la aprobación de la ley por parte del Congreso, los familiares de Gabriela se dedicaron a realizar charlas en escuelas, no solo para dar a conocer la normativa, sino para crear conciencia en las jovencitas de las consecuencias que puede tener una relación violenta. En el año 2020 se hicieron distintas movilizaciones que reflejaban el profundo descontento del país. Al final, el 30 de enero de ese año, cuando era el último día que se trabajaba en el Congreso antes de un receso de vacaciones del mes de febrero, y pasada la 1 de la tarde, en la pantalla se mostró la votación unánime con la cual fue aprobada y despachada la Ley Gabriela, en memoria de la víctima. Poco más de un mes después, el 2 de marzo, el entonces presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó la ley, lo cual implicó un hito histórico en términos penales en el país. Una vez logrado esto, los familiares de la joven tenían otro objetivo a cumplir: que el responsable de la muerte de la chica y su madre fuera castigado con todo el peso de la ley. Para ese momento, el caso contra Cáceres estaba en manos de la fiscal Paola Zárate y estaba en la última etapa para avanzar hacia el juicio. Finalmente, transcurridos 4 años después de los hechos, el 21 de abril de 2022, Sebastián Cáceres Aravena fue condenado a cadena perpetua por haberle quitado la vida a su exnovia y a la madre de esta. Aunque hubo algunos antecedentes que quedaron fuera del juicio, entre ellos el abuso sexual cometido contra Gabriela, porque no se pudo acreditar, para los familiares de la joven, Cáceres siempre iba a ser un abusador. El fallo fue celebrado por decenas de personas que se encontraban en las calles exigiendo justicia. Al respecto, el padre de Gabriela comentó que finalmente, luego de una larga espera, tenían una condena ejemplar. En cuanto a su estado emocional, dijo que para él Cáceres destruyó a su familia y a la de Carolina.
Agregó que si bien en ese momento ya estaba más tranquilo, todo había sido un proceso muy difícil. Declaró que tenía un trauma muy fuerte, ya que no solamente había perdido a Gabriela y a su exesposa en un hecho violento, sino que también, como dijimos en el video, también había perdido a su segunda esposa. El hombre comentó que debido a estos 3 crímenes había tenido que lidiar con la depresión, pero día a día se levantaba para vivir en memoria de esas mujeres que tanto había querido cuando estaban vivas. Por otra parte, su hermano, el tío favorito de Gabriela, Rodrigo, dijo que él también se sentía mal. Si bien estaba tranquilo y de igual manera por la sentencia, comentó que muchas veces le pasaba por la mente el pensamiento de que si él se hubiese quedado a hablar con Gabriela el día del cumpleaños, el último día que la había visto con vida, tal vez ella estuviese todavía con ellos. Pero en este caso los hubiera no existen. Con lo único que nos podemos quedar es que la familia de Gabriela luchó hasta el final para obtener una sentencia ejemplar en contra de Cáceres, y además de eso también hicieron historia, cambiando la ley para muchas mujeres. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Es un caso que fue muy popular en su momento, del cual se habló mucho, evidentemente, porque fue un caso que dio pie a que se cambiara una ley en todo un país. Al final este hombre no va a volver a poner un pie fuera de la cárcel, va a terminar allí sus días y es donde debe estar, porque como siempre digo, este tipo de personas son un peligro para nosotros en la sociedad, para cualquier persona que se cruce en su camino, y lo mejor es que estén tras las rejas o ya sin vida. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.